¿Cómo les va? Buenos días. Antes que nada, muchas gracias al Club Artech y al Ecosistema Innovación Activa por la invitación. Bien, estimaciones de rendimiento. ¿Para qué nos sirve realizar estimaciones de rendimiento confiables? Nos permite, entre otras cosas, lograr una mejor planificación comercial, nos permite también lograr mejoras en cuanto a logística de cosecha, nos permite operar eficientemente en mercado a término y así poder salvar o cubrirnos ante la volatilidad de precios, entre otras cosas. A partir de que empezamos a trabajar con agricultura digital, empezamos ya a visualizar la variabilidad que tenemos adentro de los lotes. Cuando empezamos a ver un mapa de NDVI o una imagen de NDVI de un lote, esto le comento, el caso que lo voy a comentar puntualmente es un lote de trigo del sector del noreste de la provincia de Santiago del Estero. Este es un lote que tiene unas 320 hectáreas, no es un lote chico, tiene de ancho unos 2.500 metros por 1.400 metros de alto. Imagínense que hacer una estimación de rendimiento a la vieja usanza nos podría traer un error considerable. Cuando empezamos a ver esta imagen de NDVI, vemos que marcadamente se ven sectores de mayor biomasa acumulada, como son esos celestes, ahí abajo está la tablita de referencia, sectores donde el cultivo tuvo una mayor tasa de crecimiento versus otros que son un poquito más verdes, que tuvo una menor tasa de crecimiento, tuvo una menor acumulación de biomasa. Y me gusta traer este ejemplo porque este es uno de los típicos lotes que uno dice, este lote no tiene variabilidad. Este es un lote que vos ves los cultivos que son una tabla. Cualquier cultivo, soja, maíz, trigo, que son las producciones que se realizan en este campo, vos lo ves tabla, parejito. Incluso si hacés lo que solía hacer yo, pararme arriba del techo de la camioneta en la punta del lote, vos lo ves re parejo el lote. Sin embargo, fíjense que tenés variabilidad. Esto es una de las primeras cosas que uno se da cuenta al empezar a trabajar con la agricultura digital, es que no existe un lote que no tenga variabilidad. No existe. En el mejor de los casos puede tener dos ambientes marcados. Y en el mejor de los casos puede haber poca brecha entre la aptitud productiva de un lote entre alta y baja productividad. Pero hay diferencias, siempre hay diferencias, siempre hay variabilidad. Entonces, a la hora de hacer una estimación de rendimiento en este lote, lo primero que hice fue hacer una zonificación. Una zonificación con un método clúster. Hay diferentes métodos de clasificación, de zonificación, que no vale la pena ahondar. En este caso se usó clúster, que lo que hace este algoritmo clúster es agrupar en diferentes zonas. En este caso yo elegí hacer 3 zonas, pero se pueden hacer más zonas. Elegí hacer 3 zonas donde este sistema lo que hace es agrupar zonas con similar valor de índice, en este caso índice de NDVI. En estas zonas, la verde es la de alta productividad, que es la zona de mayor, donde el cultivo logró mayor tasa de crecimiento, y dentro de esa zona los valores son bastante parejos, una zona de media productividad y una de baja productividad, que es la roja. A partir de esa información es que yo primero achico el riesgo y lo que hago es dirigir mejor la recorrida, planificar mejor mi recorrida para saber en qué puntos tengo que entrar al lote y recabar información. Y ya veo 3 zonas bien diferenciadas. ¿Cuál es el momento más representativo para tomar a la hora de planificar una recorrida, en este caso con la finalidad de hacer una estimación de rendimiento? Bueno, fíjense esa curvita que se ve ahí abajo, en la parte izquierda de la pantalla. Esa curvita nos marca la evolución que tuvo el lote con respecto a cómo evolucionó el índice de NDVI. Se puede inferir indirectamente cómo evolucionó la tasa de crecimiento del cultivo en relación a la fecha calendario. Y yo tomé ese punto donde está marcando la flecha roja, que coincide con el estado fenológico del trigo de antesis, ¿sí? Y esto, si bien el ejemplo es de trigo, pero se puede tomar para soja, se puede tomar para maíz, se puede tomar para girasol. Normalmente viendo esa curvita, cuando la evolución de la tasa de crecimiento o de actividad fotosintética del lote llega al plató, poquito después de ese plató es que normalmente coinciden con el periodo crítico de los cultivos. Y a partir de ese momento es que ya hay una alta correlación con lo que va a ser la distribución del rendimiento luego
luego al final de la cosecha. O sea, a partir de ese momento hay una alta correlación entre esa imagen de NDVI y lo que va a ser la distribución del rendimiento al final del cultivo. Siempre y cuando no ocurra algún evento como una piedra, granizo, o algún tipo de evento no esperado de esa naturaleza. A partir de ese momento es que una de las grandes ventajas de lo que es agricultura digital es la portabilidad de la información. Yo puedo cargar ese mapita de NDVI, puedo cargar esa zonificación clúster y llevarla a cualquier dispositivo móvil, celular o tablet, y llevarla conmigo al lote sin tener conectividad. O sea, en una oficina, en mi casa o en la oficina de trabajo, cargo esta información al celular y luego me voy al lote donde por ahí no tengo conectividad, que por ahí lamentablemente es una situación común en muchas regiones productivas de Sudamérica, que muchas veces en el campo, en el lote, lejos de los centros urbanos, no tenemos conectividad. Pero bueno, puedo llevar la información y georreferenciar las mediciones a campo que yo haga. De esa manera me queda como una capa de información para luego procesar tranquilo en una oficina. Así es como hice. Cargué la información en el celular y luego me fui al campo ya haciendo una recorrida dirigida en función de ese mapa clúster, esa zonificación que, repito, me agrupa en sectores en función de la actividad fotosintética. Y así tomé 3 puntos por cada uno de los ambientes. 3 puntos en el sector de alta productividad, 3 puntos en el sector de media productividad y 3 puntos en el sector de baja productividad, donde se midieron componentes de rendimiento. ¿Qué es lo que se mide en este caso? Cantidad de espigas por superficie, cantidad de granos por espiga, y se estimó, en función de los promedios de la zona, el peso de 1000 del grano para hacer el cálculo de rendimiento. Hay una cuestión importante, yo le estoy hablando que la imagen es del momento de antesis del cultivo, y yo estoy midiendo acá cantidad de granos. Bueno, hay un delay, hay una diferencia temporal entre que yo voy a hacer la recorrida y el momento de la imagen. El momento donde se hizo la estimación de rendimiento, en este caso, coincide con grano pastoso, aunque se podría haber hecho un poco antes, en grano lechoso. Lo importante es que ya estén definidos la cantidad de granos que va a tener el cultivo a cosecha, ¿sí? O sea, utilicé una imagen ya el momento de antesis, pero la estimación de rendimiento se hicieron unas 3 semanas posterior, cuando ya estaba definido, o al menos yo lo podía ver a campo, la cantidad de granos logrados. Y a partir de eso se sacan los promedios de cada una de las zonas. Algo importante es que estos mapas de zonificación vienen con información complementaria, como es exactamente qué superficie ocupa cada una de esas zonas, y a partir de esa información es que puedo hacer una ponderación, un rendimiento ponderado. De esta manera, la estimación de rendimiento me dio, justo me tapa la pantalla acá, pero unos 1000 y piquito de kilos, ahí está. La estimación de rendimiento en este caso, bueno, por cada zona, fíjense, la zona de alta productividad, la estimación de rendimiento arrojó 2.580 kilos por hectárea. En la zona de media productividad me dio, bueno, 22 quintales y 14 quintales en la zona de baja productividad, la parte roja, ¿sí? A partir de eso se hizo el cálculo de rendimiento ponderado que me dio 1.960 kilos por hectárea. Luego, esto se hizo más o menos un mes antes de cosecha. Luego se realizó la cosecha y el rendimiento que se obtuvo fue muy cercano, fue de 2.000 kilos, 2.010 kilos, apenas un error del 3%. Y este es un error que no es raro, porque cuando empezás a proceder de esta manera, normalmente como máximo el error anda en torno al 5% como máximo. De 5 o menos de 5% como máximo. 3% es la tolerancia de error de una balanza, así que... No, el 0,3 sí, no, sí. 0,3 es la balanza. Una cosa que no aclaré, pero obviamente cuando más ambiente uno subdivida o cuanto más muestreo haga uno por ambiente, ese margen de precisión puede bajar, puede aumentar la precisión, bajar el error. De todas maneras, siempre hay que ver la factibilidad a campo, hay que ver que sea algo operativamente viable. Recordemos las dimensiones de este lote. Este lote tiene 320 hectáreas, así como este hay varios lotes más, donde también se hicieron estimaciones de rendimiento, por lo cual la operatividad, cuando uno hace una planificación de estimación de rendimiento, tiene que estar siempre considerada para que sea algo factible realmente de realizar a campo.